Cuentos del continente oscuro de C. J. Mansford. El dervis del Nilo. 1. Un día, cuando ociosamente fumábamos nuestras pipas bajo el toldo de la tienda, nos dijo Hassan: los saibs tienen algunas buenas cualidades para ser dignos discípulos de Mahoma, pues durante el tiempo que tengo el honor de servirles de guía, he observado que aprecian tres cosas que todo buen musulmán estima igualmente: el café, una buena pipa y una historia bien contada. Si hay algo más, Hassan, contestó Federico, que quisiera que añadiésemos a esas buenas cualidades, díganoslo enseguida. Saibs, continuó diciendo el árabe con cierta gravedad, aún hay algo mejor que todo eso, y es el ayudar cuando sea necesario a un fiel servidor del gran profeta. Hassan, replicó Federico, sonriéndose, no puedo menos de reconocer que cuando necesita usted un favor, lo sabe pedir muy bonitamente. Veamos qué es, siempre que no pida usted permiso para marcharse enseguida a la Arabia con los peregrinos, estamos dispuestos a ayudarle en lo que nos sea posible. Vuestro humilde servidor nada pide para sí, Saibs, contestó el guía pausadamente, aunque la peregrinación a la Meca es para el fiel creyente lo que un vaso de agua para el sediento. Si los saibs se dignan escucharme, sabrán qué es lo que pide este pobre árabe. Se refiere al extraño dervis que vieron ustedes hace 3 días en las calles de Erment. Y a propósito, dije, ¿qué tipo tan extravagante es el tal dervis? Vaya una mirada a la que nos lanzó cuando cogió las monedas que le dimos. Su aspecto era mucho más feroz que el de la serpiente que llevaba encerrada en la jaula. El reptil no podía hacer ningún mal, puesto que estaba sujeto con un anillo de plata, pero aun estando libre, no creo hubiese causado más daño que el mismo dervis. De manera que por fin ha sabido usted algo referente a la serpiente que tanto nos extrañó, añadió Federico. Ignoro si el dervis pasa por ser discípulo de Mahoma, pero creo que lo mejor que podemos hacer es dejarle en paz. No me parece que es digno de nuestra atención. El saib tiene razón, dijo el árabe. En uno de los bazares de Erment me han contado una historia muy curiosa del dervis, y en vista de lo que ha sucedido, un individuo que muy de veras necesita el apoyo y la protección de los saibs se presentará pronto ante mis amos y señores. El dervis, es verdad, ha tratado mal, muy mal a un fiel descendiente y servidor del gran profeta. Bueno, exclamó Federico, empiece usted, Hassan. De lo contrario, llegará a ese individuo antes que termine su historia. Con esto Hassan se tendió a nuestros pies, como solía hacerlo siempre que tenía algo que contarnos, y empezó. Saibs, durante muchos años el Sheikh Hamad fue el hombre más rico y afortunado de todos los habitantes de la ciudad de Erment. Sus caravanas viajaban por todas las partes del mundo, haciendo siempre muy buenos negocios y trayendo a la vuelta grandes tesoros para aumentar los de sus ya bien repletas arcas. Tanto aumentaron y tan extraordinarias llegaron a ser sus riquezas que cuando cruzaba las calles de Erment, acompañado de su hija Sapia, los hombres volvían la cabeza para mirarle, envidiosos de tanta fortuna. Muchos pretendientes se presentaron pidiendo la mano de la joven, pero el sheik, que no deseaba casarla, los rechazaba bruscamente a todos. Como los saibs saben muy bien, las mujeres de Egipto están obligadas a taparse la cara para salir a la calle, y en el harem ocupan siempre unas mismas habitaciones. A pesar de todo, la belleza de Sapia llegó a ser el tema de las conversaciones en los bazares de Erment, y aun en los claustros de las mezquitas se oía pronunciar con frecuencia el nombre de la hija de Hamad, con el respeto y la admiración que inspiraba su hermosura. Poco le importaba todo esto al sheik, que continuaba alejando cuidadosamente a su hija de todo aquel que trataba de enlazarse con ella para disfrutar las riquezas de su padre. Cierto día, cuando Hamad, reclinado sobre un lujosísimo diván de su harem, pensaba en una caravana que había enviado a Trípoli, un eunuco anunció a su amo la visita de un hombre santo, o sea, un dervis. Sabido es que un egipcio no puede negarse a recibir esta clase de visitas, así que el dervis fue recibido inmediatamente y con todos los honores que le eran debidos. Hamad se levantó del diván y, postrándose humildemente, le besó los pies. Si era el mismo dervis que vimos en Erment, yo no hubiera hecho otro tanto, observó Federico. El saib lo sabrá, contestó Hassan y prosiguió. El dervis, tendiendo la mano con cierta solemnidad, mandó al sheik que se sentara y escuchase con atención el mensaje que para él traía.
Comprendiendo Hamad por el color verde de la miserable túnica que cubría el cuerpo del dervis que éste era uno de los jefes de la secta, se dispuso a obedecerle y a escuchar atentamente sus palabras. El dervis manifestó que el gran Rifaé, fundador que fue de la secta de dervises, se había dignado aparecerse a él para hablarle de Hamad. El sheik, adivinando que el dervis acabaría por pedirle una parte de sus riquezas para el sostenimiento de los de la secta, ofreció enseguida una buena suma que fue aceptada por el santo, pero éste no había aún terminado y refirió a Hamad cómo hacía años habitaba en una pirámide a orillas del Nilo, que en otro tiempo perteneció a un gran hombre de su orden, añadiendo que lo que le había obligado a visitarle fue el mandato de Rifaé en su última aparición. Rifaé, según declaró el dervis, le había mandado ir a casa de Hamad para hacerle un ofrecimiento, el de cambiar de posición con él durante un año, pero el sheik renunció tanto honor, diciendo que era muy poco sabio para ponerse a la cabeza de tantos y tan ilustres dervises. Esto no le satisfizo al dervis, el cual, sin embargo, cuando Hamad aumentó la cantidad ofrecida al principio, se retiró manifestando que lo consultaría con el gran Rifaé en la próxima aparición que se dignara concederle. Cayó nuestro guía por un momento y entonces dijo Federico soltando el trapo: si llega a consentir Hamad en el cambio de posición con el dervis, al cabo del año se hubiera encontrado probablemente con las arcas completamente vacías. Después el apreciable dervis hubiera tenido otra aparición en la que le mandaba hacer lo mismo con otro rico, y así sucesivamente. El sahib se equivoca, añadió Hassan muy serio, pues los dervises no tienen las riquezas que suelen tener los demás seres humanos. ¿Qué han de tener?, exclamó riendo a carcajadas. No hay más que ver la manera tan desinteresada con que procedió ese a quien usted se refiere. Continúe usted, Hassan. Poco después, prosiguió el árabe, el dervis visitó nuevamente al sheik para enterarle del resultado de la segunda aparición, que venía a ser tan extraordinario como el de la primera. Pasó un largo rato hablando con Hamad acerca de la alta posición que ocupa un jefe de los dervises, y todas sus palabras las escuchó el sheik atentamente, creyendo que acabaría por rogarle otra vez que aceptase el ofrecimiento. Pero cuál no sería su sorpresa cuando el dervis se postró a sus pies exclamando: «Consideradlo bien, vos que sois un simple sheik, podéis llegar a ser el hombre más poderoso de la tierra». «Os ruego que no os arrodilléis ante mí», respondió Hamad, «pues, como decís, soy un simple sheik, mientras que vos sois el más ilustre dervis de la tierra regada por el Nilo». Se levantó el dervis y, mirando fijamente a la cara del sheik, le dirigió esta extraña pregunta: ¿obra con discreción el que rechaza el poder? Si no desea ser poderoso, hace bien en rehusarlo, contestó Hamad con cierta cautela. Oíd lo que os digo, continuó el dervis. Las riquezas unidas al poder lo alcanzan todo. No comprendo lo que queréis decir, repuso Hamad. Tened la bondad de explicarme lo que significan esas palabras. He hablado claramente, dijo el dervis. Vos poseéis las riquezas, yo tengo el poder. Unámonos y seremos los más poderosos del mundo. El sheik no acababa de comprender lo que pretendía de él aquel santo varón. ¿Cómo es posible hacer lo que proponéis?, preguntó sin sospechar siquiera la respuesta. Es sumamente fácil, añadió el dervis. Vuestra hija es linda y amable, consentid en que sea mi esposa. Hamad le contempló unos momentos sin acertar a contestar, y luego dijo cortésmente: sin duda habláis en broma. Los hombres santos como vos no contraen matrimonio. Es imposible que Sapia, mi hija, sea vuestra esposa. El gran profeta, añadió el dervis malhumorado, contrajo matrimonio más de una vez. ¿He de pensar yo, pobre discípulo suyo, que sus obras son dignas de censura? No lo sé, replicó Hamad, quien por fin iba comprendiendo que lo que buscaba el apreciable dervis era hacerse dueño de una gran parte de su fortuna. Lo que siento es que os empeñáis en lo que no puede ser. Tanto honor me abrumaría. No puedo consentir que mi hija cometa el sacrilegio de unirse con un personaje tan ilustre como vos. ¿Rehusáis la alianza?, preguntó el dervis secamente. Vos lo habéis dicho, repuso Hamad resueltamente, aunque sin perder la serenidad. Sin más, el dervis se secó un brasero y, sin dar tiempo al sheik para pronunciar ni una palabra, derramó sobre las ascuas unos polvos blancos. Mirad, exclamó solemnemente, habéis decretado vuestro destino.
Las semillas de coriandro, el incienso y el resto de un encantamiento escrito sobre las hojas de la palmera despiden el humo y la fragancia que han de penetrar vuestros sentidos. Enviad caravanas, entregad vuestra hija a un rico, pero con el poder y la ciencia que me han sido dados, declaro que desde ahora todas vuestras empresas y todos vuestros cálculos serán infructuosos. Perderéis vuestras riquezas y os veréis reducido a la miseria. Además, vos y vuestra hija seréis atacados de toda clase de enfermedades. El mundo os acusará de mal de ojo y las mujeres ocultarán a sus hijos cuando vean que os acercáis, ante el temor de que sólo con vuestra mirada les hagáis daño. Vuestra elección es necia y loca, pero ya no tiene remedio. Ni aun el polvo traído de la tumba del gran profeta pudiera deshacer el hechizo que contra vos he conjurado. En las calles, en las plazas y en los bazares de Erment, con la serpiente en la mano, símbolo de la verdad, anunciaré el daño que me habéis hecho. Todo castigo será poco. ¿Qué merecéis vos que de esa manera habéis despreciado al jefe de todos los dervises de estas tierras? Sahibbs, continuó Hassán con voz majestuosa, viendo que nos reíamos de las estúpidas amenazas del dervis. Sahibbs, Hammad sabía muy bien que desde aquel día le perseguiría la desgracia, y cruzando las manos imploró al dervis que deshiciese el hechizo, pero el dervis se mostró inexorable. Enfurecido por no haber alcanzado lo que se proponía, abandonó la estancia sin atender los ruegos ni las súplicas del sheik, mientras éste recitaba el primer capítulo del Corán, que, como sabe todo buen creyente, tiene la virtud de proteger a todo el que lo recita contra la mayor parte de los males. Súbitamente, cuando apenas había recitado los primeros versículos, las imprecaciones del dervis comenzaron a surtir efecto y quedó privado del sentido. El efecto sería el de los polvos que el dervis había arrojado sobre las ascuas del brasero, interrumpió Federico con sarcasmo. ¿Qué produciría más efecto, los polvos o las imprecaciones? Como iba diciendo, prosiguió Hassán, sin hacer caso de las palabras de mi amigo, las imprecaciones del dervis comenzaron a surtir efecto en la persona de Hammad, el cual, pidiendo socorro a Alá y a Mahoma, cayó al suelo privado del sentido. A los gritos que daba su amo acudieron los eunucos, los cuales le levantaron y después de grandes esfuerzos consiguieron que recobrase el conocimiento. Sin embargo, su salud desde entonces comenzó a resentirse. Una semana después recibió Hammad la noticia del desastre sufrido por la caravana que había enviado a Trípoli. Todos los camellos habían muerto y además los esclavos que formaban la caravana habían sido atacados por una tribu de beduinos que les robaron todas las mercancías que llevaban. Día tras día fue el sheik sufriendo nuevas pérdidas y quebrantos, y mientras tanto el dervis, reuniendo en las plazas y en los bazares al pueblo de Erment, declaraba que todas las desgracias de Hammad se debían a su mal de ojo. Por fin, el pobre sheik tomó la determinación de ir en peregrinación a la Meca, temiendo que si lo dejaba para más tarde, llegaría su última hora y no podría cumplir tan santo deber. Con una parte de las riquezas que le quedaban compró un buen camello para su hija, y caminando él a pie, armado con una lanza para rechazar los ataques de las tribus beduinas, salieron con los peregrinos para el lugar del nacimiento del gran profeta. Desde Erment, donde se halla el magnífico templo edificado por la orden de la hermosa Cleopatra, se dirigieron a Tebas, la ciudad de las ruinas maravillosas, donde Sapia contempló las dos gigantescas estatuas cuyos severos y misteriosos rostros bañaba el sol del amanecer con sus dorados rayos. En Dendorá también se detuvieron para examinar las columnas en ruinas, y allí Hammad habló a su hija de las procesiones de los sacerdotes, que a la entrada del nuevo año acuden a ofrecer sus sacrificios a la diosa Hathor. Después atravesaron Asiut con sus verdes praderas, sus preciosas flores y sus abundantes rebaños. Llegaron al valle del Nilo y luego entraron en la ciudad del Cairo, la más bella de todas las poblaciones de Egipto. Cuando llegaron a Suez, tuvo Hammad un nuevo disgusto, pues supo que el dervis que le había visitado y estaba siendo causa de su ruina formaba parte de la peregrinación que acudía a la Meca. Al pasar por las inmediaciones de una mezquita se le presentó súbitamente y levantando una mano sobre la cabeza del desgraciado sheik, le dijo así: «Hacéis la peregrinación en vano, pues tus ojos, ni por mar ni por tierra, se complacerán viendo la santa ciudad». Sin darle tiempo a Hammad para responder, el dervis volvió a mezclarse con la multitud, dejando al sheik convencido de que se acercaba su muerte. Sapia, su hija, le aconsejó que debían embarcar para dirigirse a Yambo
y desde allí continuar el viaje a pie hasta la Meca. Pero Hamad se encontró con que el buque de los peregrinos estaba ya repleto de pasajeros. Por fin, tal era su ansiedad por llegar a la Meca que, por no detenerse más, resolvió hacer el viaje en un barquito de poco coste, cuyo capitán se ofreció a conducir a los dos peregrinos hasta Yambo. Entre los que salieron de Herment hallábase un joven egipcio de noble familia, el cual durante la larga y pesada marcha había entablado conversación con Hamad, y que al llegar a Suez mostró deseos de acompañar al sheik hasta la misma Meca. Obtenido el permiso del capitán, embarcó con Hamad y su hija, quien tuvo después motivos para agradecer la determinación del joven. Aquella noche, cuando el sheik descansaba en el buque, pensando siempre en la triste serie de sus desgracias, oyó de repente un grito que partía de labios de su hija. Desenvainando el sable, corrió a socorrerla y la encontró luchando por deshacerse de varios árabes que trataban de apoderarse de ella para conducirla a una barca situada a un costado de la embarcación. Invocando a Alá, lanzóse Hamad sobre los árabes, pero eran muchos y le sujetaron enseguida. El capitán y los tripulantes brillaban por su ausencia. Sin duda, eran cómplices de los árabes, quienes, a su vez, estaban de acuerdo con el dervis para llevarse a la joven. Pero afortunadamente el joven egipcio, cuyo nombre era Kedi, acudió en auxilio a Hamad y, manejando los dos las armas con gran destreza, hicieron huir a los árabes. Cuando el capitán se acercó por fin con su gente, vieron que no quedaba a bordo ni un solo árabe, pues los que se libraron de las manos de uno u otro se lanzaron al mar aterrorizados. Kedi y Sapia los encontraron arrodillados uno a cada lado del sheik, que tendido sobre la cubierta se hallaba moribundo. Trabajosamente pudo Hamad acercar la cabeza de su hija a la suya y, dirigiéndola una mirada de indefinible cariño, la habló en voz baja. Luego quedó muerto en los brazos de Sapia. Las profecías del dervis se habían cumplido. Hamad no llegó a ver la sagrada ciudad. Llegados a Yambo, Sapia no intentó continuar la peregrinación. Kedi compró un camello para ella y otro para él, y regresaron por tierra a Herment, a donde llegaron sin sufrir ningún nuevo percance. Allí quedó Sapia para llorar la muerte de su padre, y Kedi volvió al siguiente año a la Meca a fin de dar gracias a Mahoma por su protección y por haber salvado a Sapia de los malvados lazos tendidos por el dervis. Y ahora, sahibs, llegados a la parte más interesante de la historia, pues el que viene a pedir vuestro apoyo no es otro que Kedi. Van ustedes a saber por qué. El único pariente que le quedaba a Sapia admiró tanto el valor del egipcio y tanto agradeció su intervención, que cuando se acercó a pedirle la mano de la joven, se la concedió muy gustoso, autorizándoles para que se casaran enseguida, pues había oído asegurar que el dervis no había abandonado la idea de hacer suya a la hija del sheik. La víspera del día en que le había de ser entregada a Kedi la mano de su futura esposa, se verificó por las calles de Herment la acostumbrada procesión. Abrían la marcha los mejores músicos de la ciudad, y detrás iban gran número de doncellas, las más lindas, todas vestidas de blanco y seguidas de Sapia, que marchaba bajo una especie de palio de seda de color rosa, conducido por 4 hombres. Sapia estaba hermosísima y ricamente ataviada. El blanco y largo velo que la cubría sólo dejaba ver la brillantez de sus preciosísimos ojos negros, cuando, ansiosa, miraba a la alegre multitud agolpada a su paso por las calles. De repente, un jinete montando un magnífico caballo negro, ricamente enjaezado, apareció por entre la muchedumbre. Era el dervis, tan conocido de todos, el cual en breves momentos se vio rodeado de gran número de fieles servidores que parecían salir de todas partes. En nombre del gran Alá reclamo a mi novia, exclamó majestuosamente, y antes de que la multitud, asombrada de tanta osadía, pudiera intervenir, cogió a Sapia en los brazos, la colocó en el caballo y, metiendo espuelas al animal, marchó a galope tendido mientras sus servidores cortaban el paso a todo aquel que intentaba oponerse a su marcha. Cuando Kedi supo lo ocurrido, era ya tarde para intentar cosa alguna. Sapia estaba lejos y se consideraba vencido. Supo también que el dervis la llevó hacia la pirámide en que habita, cerca del Nilo, pero comprendió que solo no conseguiría nada, y es el caso que nadie, ninguno de los de su raza, quiere ayudarla a rescatar a su prometida. En las calles de Herment le encontré esta mañana, y al saber que el suceso acaeció ayer mismo, mientras los sahibs con su humilde servidor visitaban las ruinas, prometí implorar de los sahibs el auxilio que Kedi necesita. Pues bien, dijo Federico, cuando Hassan hubo concluido su interesante historia, ya que Kedi, como según usted se llama el egipcio,
necesita de nosotros, le ayudaremos en todo cuanto nos sea posible, aunque no dejo de comprender que al hacerlo corremos mucho peligro. Que Alá bendiga a los Saís, exclamó el árabe lleno de reconocimiento, cuando venga Kedí. Me parece que llega ya, interrumpí, viendo que alguien se dirigía hacia nosotros, atravesando el gran trecho de ardiente arena que se extendía ante nuestra tienda. El Said tiene razón, dijo el guía, pues el que se acerca es en verdad Kedí, el egipcio. 2. Se levantó Hassan y seguido de nosotros adelantóse a recibir al joven. A juzgar por la riqueza de sus vestiduras, Kedí debía ocupar alta posición. Se inclinó respetuosamente cuando nos acercamos a él y pudo observar que era de figura esbelta y bien formado. El color bronceado de su rostro, su alta frente y la mirada de sus hermosos ojos negros indicaban claramente que pertenecía a la raza de los pueblos situados en la tierra del Nilo. Cambiados los saludos de costumbre, Federico escuchó silencioso las palabras de Kedí y después, mientras conversaba con Hassan, nos alejamos un poco para meditar el plan que acababa de proponer. Sería inútil, dijo Federico, seguir el plan propuesto por él, pues nada ganaríamos yendo con Kedí a la pirámide a fin de exigir abiertamente del dervis la entrega de Sapia. Además, no me gusta la manera que tiene de jugar con el puño de la espada. Ahora está tranquilo, pero mucho me temo que, una vez en presencia del dervis, pierda su sangre fría y la cabeza, lo cual nos comprometería muchísimo. Tienes razón, contesté, y después de todo no sabemos fijamente si Sapia está allí. Yendo tú y yo solos podemos valernos de cualquier pretexto para llegar a ver al dervis y asegurarnos de si la joven está con él. Más tarde buscaríamos el medio de rescatarla. Así pienso yo también, Julio. Lo primero que necesitamos es conocer el camino que conduce a la pirámide. Eso nos lo dirá Kedí. Marchemos solos y él puede esperarnos aquí. Cuando volvimos a juntarnos con el guía y el egipcio, tuvimos que hacer grandes esfuerzos para convencer a Kedí de que no debía venir con nosotros. Por fin accedió y después de enterarnos bien del camino que teníamos que seguir, nos pusimos en marcha, dejando las armas con Hassan, para que comprendiese el dervis, si acaso llegábamos a su presencia, que nuestra visita era puramente de cortesía. Anduvimos durante horas siguiendo el camino indicado por Kedí, y al caer la tarde nos encontramos en la entrada de la pirámide y dimos con el boquete por donde debíamos penetrar. Al ir atravesando aquel largo y estrecho sendero abierto en los peñascos que constituían la entrada, llamaron nuestra atención las grotescas y extrañas figuras talladas en la piedra. Todo aquello se diferenciaba mucho de cuanto hasta entonces habíamos visto en nuestros viajes por Egipto. Durante unos momentos, y a la débil y suave luz que penetraba por la abertura de la entrada, anduvimos por medio de una doble fila de esfinges hasta que nos cerró el paso un enorme muro de granito. Es extraño, pensábamos, que Kedí no haya hecho en sus indicaciones mención de este muro. En esto Federico, dirigiendo la vista hacia arriba, exclamó: «Mira, aquella debe ser la entrada». Dirigí la vista hacia donde Federico había indicado y vi una puerta baja en forma de arco. Un instante después subíamos por el estrechísimo sendero que conducía a la entrada y bien pronto salieron a nuestro encuentro dos dervises medios desnudos, pues únicamente llevaban un corto calzón verde. Comprendimos que pertenecían a la misma secta de aquel que habíamos visto en las calles de Herment, y Federico, dirigiéndose a uno de ellos, solicitó como mejor pudo una entrevista con el jefe. Primeramente se inclinaron con respeto, pero enseguida se echaron a reír, lo que nos hizo arrepentirnos de haber dejado nuestras armas de defensa en poder de Hassan. Luego desapareció uno de los dos, el cual volvió a los pocos momentos, acompañado de otros varios, y rodeándonos como si hubiésemos sido prisioneros, nos obligaron a entrar por un estrecho y largo corredor, cruzado de trecho en trecho por otros corredores más cortos, pero los dervises nos llevaron siempre en línea recta hasta que anduvimos unos 100 metros. Al detenernos allí, uno de los dervises pronunció en altavoz palabras extrañas que no pudimos comprender, e inmediatamente después abrióse un enorme rastrillo, el cual volvió a cerrarse tan pronto como penetramos en un grotesco vestíbulo. «Ahora sí que somos prisioneros de veras, Julio», díjome Federico al oído. «No creo que estos dervises nos dejarán marchar así como así». «Opino lo mismo», iba a continuar, pero me dejó sorprendido la escena que teníamos delante. Habíamos entrado en el aposento que anteriormente sirvió de sepultura para aquel en cuyo honor había sido elevada la pirámide, pero que entonces tenía un objeto muy distinto. A través de infinidad de trocitos de cristal, colocados graciosamente en magníficos armazones, penetraban los rayos del sol por el techo en la vivienda del jefe de los dervises.
Mientras permanecimos descubiertos en presencia de éste, uno de sus secuaces, teniendo en la mano un estandarte verde, emblema de distinción, según después supimos, de la secta de Rifaé, nos interrogó acerca del objeto de nuestra visita. A todas sus preguntas contestó Federico con tanto acierto que el dervis parecía quedar completamente satisfecho, y ya empezábamos a abrigar esperanzas de llegar a conocer la situación de Sapia, cuando un grito llenó el espacio. Nos volvimos con mal disimulado enojo y vimos que un dervis, adelantándose apresuradamente hacia el jefe, postróse a sus pies hasta dar con la frente en el suelo. Enseguida, levantándose, murmuró en voz baja unas palabras, al oír las cuales el jefe saltó de su asiento y exclamó: «Es imposible, no puede ser, diga que no es cierto». El dervis alzó las manos como implorando y dijo con voz firme y segura: «Juro por Alá y Mahoma que lo que acabo de manifestar es cierto. Vuestro esclavo no miente jamás». Entonces el jefe nos dirigió una mirada amenazadora y exclamó con furia: «¿No decís que veníais aquí en son de paz? ¿Por qué, pues, habéis conspirado contra mí?» «No hemos conspirado», contestó Federico tranquilamente, «ni ningún mal os hemos hecho. Si de algo queréis acusarnos, decidlo, de lo contrario, no podremos probar nuestra inocencia». «Pues bien, ¿habéis oído en los bazares de Herment hablar de Sapia, hija de Hamad?», respondió Federico, pero sus palabras no dejaron satisfecho al dervis, el cual añadió: «No lo neguéis y contestad, ¿dónde se encuentra ahora?». «En Herment», contestó Federico, hablando con calma, que estaba muy lejos de sentir, pues nuestra situación era entonces bastante peligrosa. «En Herment se murmura que está oculta en esta pirámide». «Oíd», continuó el jefe, «ayer, con el derecho que me otorga la jefatura de esta ilustre secta y obedeciendo un mandato del gran Rifaé, reclamé para esposa mía a una joven cuya mano le fue inmerecidamente concedida a otro. La entregué al cuidado de las mujeres de mi harem, y para no proceder con indiscreción y ligereza, el tiempo transcurrido desde que aquí la traje lo pasé encerrado en la sepultura del fundador de nuestra divina secta. Ningún aviso me han enviado mis mujeres, y extrañado de este silencio, quise averiguar a qué podía obedecer. Las mujeres lamentan lo ocurrido, y harto sabéis vosotros lo demás». «Ya he dicho», repuso Federico, «que sabemos muy poco de lo que acabáis de contarnos, y como ni siquiera hemos visto a la joven, no comprendemos qué es lo que ha ocurrido». «¡Mentira!», exclamó el dervis. «En el tiempo transcurrido desde que penetrasteis en mi pirámide, menos de una hora, Sapia me ha sido robada». «Será así, pero nosotros lo ignoramos. Os vimos un día en las calles de Herment, oímos después ponderar vuestro talento y vuestra alta posición, y nos decidimos a visitaros para ofreceros nuestros respetos y ponernos a vuestras órdenes. Esto es lo único que nos trae aquí». Contestación tan aduladora como falsa, de la que no haré caso ninguno. «Si antes del amanecer del día de mañana no ha aparecido Sapia, moriréis en castigo de habérmela robado. Pedid al gran Alá que me sea devuelta mi prometida, de lo contrario». El dervis no terminó la frase, pero indicó con la mano un rifle que pendía del techo, indicación tan significativa como desagradable para nosotros. Obedeciendo una señal de su jefe, los fanáticos se nos echaron encima como salvajes. Luchamos para librarnos de sus garras, pero fue inútil. Eran muchos y pronto nos sujetaron, obligándonos a volver por el mismo pasillo que poco antes habíamos cruzado. Atravesamos uno de los estrechos corredores que desembocaban en él y llegamos hasta una portezuela de hierro, la cual abrió uno de los fanáticos por medio de un resorte. Forzosamente nos metieron allí, en aquella pequeña mazmorra, sin ventana ninguna, y alumbrada tan solo por una lamparilla de aceite que pendía de una larga cadena en el techo. «Creo que por fin», dije a Federico, «se acabaron nuestras aventuras. Me parece que el robo de Sapia es solo un pretexto para darnos muerte. ¿Quién nos asegura a nosotros que no está oculta en la pirámide? El dervis, con su cara de traidor, parece que se empeña en acabar con nuestras vidas». «Así parece», me respondió. «Desde un principio le encontré demasiado amable para que tuviera buenas intenciones, aunque hablaba con tanta naturalidad que llegué a pensar si tal vez debía su feroz aspecto a la raza a que pertenece más que a sus propios instintos. Si es verdad que Sapia ha escapado, habrá sido con la complicidad de algunos de los dervises que la habrán ayudado y que ahora procurarán echarnos de la culpa a nosotros con la intención que es de suponer». Dio una vuelta por la mazmorra, reconociendo las paredes, y lleno de desaliento añadió: «No hay manera de salir de aquí no siendo por la puerta, y en ello es inútil pensar.
así que me parece que tendremos que quedarnos en la mazmorra. Lo peor es, observé yo, que si resulta que Sapia ha escapado, no necesitaba nuestro apoyo, y si no es cierto, nos matarán sin haber hecho nada para rescatarla. Me parece que esta va a ser la peor de nuestras aventuras, continuó Federico. Aunque llegáramos a salir de aquí, lo que no es probable, sería imposible que abriésemos el rastrillo sin que nos vieran, y todo esto sin contar con los dervises, que de buena gana nos hubieran despedazado. A falta de otra cosa mejor, nos sentamos en el suelo, convencidos de que el dervis tenía intención de matarnos. Pasaron algunas horas sin que ocurriera la menor novedad, y ya casi habíamos perdido toda esperanza de salir de allí cuando vimos que la puerta se abría lentamente. La persona que entró la cerró con cuidado. 3. Era una egipcia que iba casi envuelta en un largo velo, por lo cual no pudimos distinguir sus facciones. ¿Será Sapia?, pensábamos, pero bien pronto hubimos de desechar este pensamiento. Sapia ha huido de la pirámide, dijo la egipcia, adelantándose hacia nosotros, y os acusan de haberla ayudado, de haber sido sus cómplices, pero las mujeres del harén sabemos que no es cierto. Escuchad, añadió, viendo que mi amigo se disponía a hablar. Si apreciáis la vida, no hay un momento que perder. El padre de Sapia, en cierta ocasión, favoreció mucho a mi padre, y aquel favor nunca lo podré yo olvidar. A mí me hubiera parecido un honor ser esposa del dervis, pero Sapia no lo creyó así y nos pidió que la salváramos. Anoche, cuando dormían todos, menos los 3 guardias de la entrada, algunas mujeres nos levantamos y la ayudamos a escapar. Con una soga la bajamos por la ventana de la estancia a ella destinada. Pero si los dervises dijeron que había huido después de haber llegado nosotros, interrumpió Federico. Así se lo dijo al jefe, repuso la egipcia, pues a aquella hora se empezó a notar su falta en el harem. La que se hubiese atrevido a decir a nuestro amado Abá que Sapia había huido pocas horas después de haberla traído aquí, lo hubiera pagado con la vida, un saco y al Nilo. A las mujeres de este país nos gusta la intriga y además Abá aprenderá con esto lo que algunas veces ha olvidado, que los grandes tesoros necesitan grandes guardias. ¿Cuál será vuestra suerte? La cuerda, respondí. Estoy seguro que el jefe nos hará matar si vos no nos ponéis en salvo. Yo haré lo posible, aunque bien poco será. El resto dependerá de vosotros. Por más que habláis con bastante perfección mi lengua, sé que no sois de este país. Si lo fuerais, quizás hubieran consentido los guardias en dejaros pasar, pero si, como juzgo, sois españoles, no os ayudará ningún dervis. Además, no tenéis armas. De todas maneras, si os quedáis aquí moriréis irremisiblemente, aunque siempre habrá una pequeña esperanza de salir con vida. Aceptamos cualquier medio por difícil que sea, contesté. La egipcia quedó pensativa durante unos momentos y luego, sin pronunciar ni una palabra, fue acercándose a la puerta, pero viendo que la seguíamos, levantó la mano para detenernos y salió dejándonos encerrados. Creí que esta mujer pensaba ayudarnos, Julio, dijo Federico, pero se conoce que nos ha engañado. Quizás le habrá faltado valor en el último momento, contesté. El Nilo está muy cerca, y no creo que el dervis tendría inconveniente en hacer uso de sus aguas para quien conspirase en contra suya. Apenas pronunció estas palabras cuando la puerta se abrió nuevamente y apareció otra vez la egipcia, la cual, de entre los pliegues del velo, sacó 2 puñalitos, cuyos mangos estaban incrustados con piedras preciosas, y nos los entregó. Son míos, dijo en voz baja. No olvidéis que si os detienen y los cogen, peligrará mi vida, además de la vuestra. Si lográis huir, buscad a Sapia y decidla que os he ayudado, no sea que el recuerdo de vuestras suertes turbe su felicidad el día en que se una con Kelly, de quien nada sabéis. No quisimos detenernos a contradecir esta observación y dejamos a la egipcia que continuara. Por la ventana del harén podríais escapar, pero no me atrevo a llevaros allá. Lo mejor será que salgáis por donde habéis entrado, aunque la puerta está guardada de día y de noche por 3 dervises. Oíd cómo se abre el rastrillo. Federico, encogiéndose de hombros, exclamó: Creo inútil que nos lo expliquéis. No comprendo cómo hemos de acercarnos para abrirlo sin ser vistos. Tened paciencia y lo sabréis, dijo la egipcia. Es verdad que el armazón es fuerte y pesado, pero se abre fácilmente tocando el resorte que se halla en los segundos trozos de piedra a la derecha, contando desde la base. Ya habréis visto los muchos pasillos que cruzan el corredor largo. Pues bien, uno de estos llega hasta muy cerca del punto donde se sitúan los guardias. Yo os conduciré allá y, ocultos en la sombra de los arcos, esperaréis el tiempo que sea preciso.
Cuando se presente la ocasión, salid rápidamente, levantad el rastrillo y corred cuanto podáis, y en último remedio podéis volver aquí a esperar lo que os tenga deparado la suerte. ¿Estáis dispuestos a intentar la huida o preferís aguardar tranquilamente aquí? ¿Vuestra vida correrá peligro si conseguimos escapar? No, porque a menudo y cuando Abá está ocupado en sus obligaciones, atravieso de noche los corredores. Además, hablaré a los guardias con el mayor cuidado. Ni ellos ni Abá sospecharán de mí, pues nadie sabe el favor que mi familia debe al padre de Sapia. Y bajando más la voz nos dijo en dónde había aconsejado a Sapia que se detuviera para ocultarse de los dervises que la perseguirían. Pues vamos allá, exclamó Federico. Un momento después habíamos salido de la mazmorra y siempre detrás de la egipcia recorrimos varios corredores hasta que por fin se detuvo diciendo: «Este es el corredor de que os he hablado. Seguid adelante con mucha precaución y esperad en el otro extremo hasta que yo vuelva». Dejándonos allí, retrocedió cautelosamente. «¿Qué armas tendrán estos dervises?», dijo Federico en voz baja. «Contra un buen cuchillo no servirán de mucho estos puñalitos». Comprendiendo que tenía razón, contesté: «Tendremos que luchar como podamos, no hay remedio». Despacio y con mucho silencio recorrimos el pasillo hasta el otro extremo, desde donde veíamos perfectamente a los dervises. Tan cerca de ellos estábamos que se oía todo cuanto hablaban. Eran hombres de feroz aspecto, casi salvajes, y estaban provistos los tres de tremendos puñales. Uno de los tres se hallaba reclinado en el rastrillo. Pronto comprendimos que, mientras estuvieran guardando la puerta, sería imposible toda salida. De repente oímos que decía uno: «Mirad, la reina del harén de Abá se acerca. Qué hora tan extraña para que ande por aquí. Tiene demasiada libertad. Fue la primera esposa del jefe, si no». No oímos más, porque al acercarse la reina callaron de improviso y se inclinaron profundamente. «Necios», murmuró ella, «¿cómo es posible que Abá, mi señor y el vuestro, confíe nada a vuestro cuidado?» Los tres la miraron sorprendidos, no sabiendo a qué atribuir su furor. «Bien pocas horas hace», continuó diciendo, «que la nueva prometida de Abá ha huido de la pirámide sin que os hayáis enterado. ¿Cómo ni por dónde pudo hacerlo? Pero lo que ha pasado ahora es más grave todavía». «¿Más grave?», preguntó uno de ellos. «Sí, peor y más grave. No pudiendo conciliar el sueño me levanté y fui a la estancia donde mi señor vela y trabaja, y a quien hallé tendido sobre el pavimento a los pies de una de las imágenes. Creyendo que dormía me retiré y entonces se me ocurrió pasar por la mazmorra de los presos. La puerta estaba abierta y ellos habían huido». «¿Qué han huido?», exclamaron los tres a la vez desenvainando los puñales. «Sí, han huido, mientras vosotros pretendéis vigilar. Creéis que Abá duerme, en efecto, o le habrán asesinado esos viles extranjeros. Id enseguida, buscadlos y dadles muerte sin compasión. Es imposible que hayan salido de la pirámide, porque el rastrillo no ha sido abierto desde que penetraron por él. Si Abá vive, que el gran Alá lo permita, hallará por lo menos uno que no ha abandonado su puesto. El gran dervis Abá, nuestro buen señor y jefe, tiene la vida en peligro y a merced de los pérfidos extranjeros», exclamó otro. «Guarda tú la puerta mientras nosotros seguimos a la reina y los buscamos». «No puedo presenciar una lucha en la que se derramará sangre», repuso la reina. «Id y buscarlos, yo esperaré aquí». Desaparecieron los dervises por el pasillo oscuro, y cuando el ruido de sus pasos íbase apagando, Federico me cogió del brazo y exclamó: «Ahora es la nuestra, Julio. Mientras yo distraigo al dervis, busca el resorte y abre el rastrillo». Salimos del escondite. Federico se lanzó sobre el dervis mientras yo buscaba el resorte. La reina se tapó los ojos con el velo, fingiendo estar aterrada con nuestra presencia. El dervis acometió a mi amigo con un tremendo puñal, pero Federico supo esquivar el golpe. Yo encontré enseguida el resorte y el rastrillo comenzaba a abrirse cuando un grito de Federico me llenó de espanto. Pero antes de que tuviera tiempo de prevenirme, me sujetaron por detrás. Un momento después estaba tendido en el suelo. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando vi que el agresor era el mismo jefe de los dervises? Saqué el puñal, pero me sujetó la muñeca, dando voces al mismo tiempo para que acudieran en su auxilio. Luché desesperadamente, y ya se oían a lo lejos los pasos de los dervises que venían corriendo cuando conseguí cambiar de posición y, levantándome del suelo, sujeté a mi enemigo con el pie. Al mismo tiempo, Federico se acercó a ayudarme, pues el que luchaba con él había caído al suelo privado del conocimiento. «Ya vienen», dijo, «corramos sin esperar más». Y de un brinco salimos por el rastrillo con la oportunidad necesaria para evitar que nos cogieran en la misma puerta. Veloces como el rayo corrimos hasta llegar a la avenida de las Esfinges, donde hallamos un nicho para ocultarnos. Llegaron nuestros perseguidores y pasaron delante sin habernos visto.
y después de un largo rato volvieron rendidos y llenos de rabia por no habernos dado alcance. Tan pronto como nos pareció prudente, nos pusimos en camino para la tienda sin tropezar con ningún dervis y llevando en nuestra compañía a Sapia, a quien encontramos en el hueco de la pata de un enorme animal de piedra, donde la reina del harén la aconsejó que se ocultara. Hassan y Khedi salieron a recibirnos. Referimos cuanto había ocurrido y después el egipcio, con abundantes protestas de gratitud, marchó con dirección a Armén, llevando consigo a Sapia. —¿Y cómo le ha ido usted, Hassan, durante nuestra ausencia? —preguntó Federico al guía. —No parece que está usted muy apesadumbrado por no haber tomado parte en la aventura. —Sahibs —contestó el árabe—, vuestro esclavo no tiene motivos para quejarse. Mis amos y señores han salido bien, gracias sean dadas al gran Alá, y Mahoma ha recompensado la paciencia de su humilde servidor y creyente. Al decir esto, sacó de la faja una bolsa bien repleta de monedas de oro, regalo de Khedi. Sahibs continuó diciendo: Khedi bien merecía que mis augustos señores le ayudasen, y vuestro esclavo posee por fin el dinero suficiente para comprarse un camello. Y se retiró muy ufano para entablar conversación con el jefe de los guádigos que acababa de llegar. Fin de la sección 1.